Muy buenas tardes para todos y todas. A continuación, vamos a aprender algo acerca de los títulos de valor. Artículo 619. Clasificación de los títulos de valores. Los títulos de valores son de contenido crediticio, corporativos o de participación, y de tradición o representativos de mercancías. Artículo 620. Menciones y requisitos. Los documentos y los actos a que se refiere este título solo producirán los efectos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos de la ley. Artículo 621. Requisitos generales para los títulos de valor. La mención del derecho en que el título se incorpora y la firma de quien lo crea. Artículo 622. Emisión de títulos en blanco o con espacios sin llenar. Si el título se deja con espacios en blanco, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos. Artículo 623. Diferencias en la expresión del valor. Si el importe del título aparece escrito a la vez en palabras y en cifras, valdrá en caso de diferencia la suma escrita en palabras. Artículo 624. Exhibición del título de valor para ejercicio del derecho en el consignado. El ejercicio del derecho consignado es un título de valor que requiere la exhibición del mismo. Si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague. Artículo 625. Eficacia de la obligación cambiaria. Cuando el título se halle en poder de persona distinta al suscriptor, se presumirá tal entrega. Artículo 626. La obligatoriedad del tenor literal. El suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles en el título. Cada suscriptor. Todo suscriptor de un título de valor se obliga autónomamente. Artículo 628. Transferencia de un título de valor y de los derechos en el incorporado. La transferencia de un título implica la del derecho principal incorporado y la de los derechos accesorios. Artículo 629. Afectaciones y gravámenes. La reivindicación, el secuestro o cualesquiera otras afectaciones o gravámenes no surtirán efectos si no comprenden el título mismo materialmente. Artículo 630. Cambio en la forma de circulación de un título de valor. El tenedor de un título de valor no podrá cambiar su forma de circulación sin consentimiento del creador del título. Artículo 631. Alteración del texto de un título de valor. En caso de alteración del texto de un título de valor, los signatarios anteriormente se obligan conforme al texto original y los posteriores conforme al texto alterado. Artículo 632. Solidaridad entre quienes suscriben en un mismo grado de un título de valor. Cuando dos o más personas suscriban el título de valor, el pago del título por uno de los signatarios solidarios se confiere a quien paga respecto a los demás obligados. Artículo 633. Garantía mediante aval. Mediante aval se garantiza en todo o en parte el pago de un título de valor. 634. Formas de hacer constar el aval. El aval podrá constar en el título mismo o en hoja adherida a él. Podrá también otorgarse por escrito separado en que se identifique plenamente el título cuyo pago total o parcial se garantice. Artículo 635. Monto del aval de garantía. A falta de mención de garantía calidad, el aval garantiza el importe total del título. Artículo 636. Obligación del avalista. El avalista quedará obligado en los términos que corresponderían formalmente al avalado y su obligación será válida aun cuando la de este último no lo sea. Buenas tardes, profe. A mí me correspondió el artículo 636 al 650. El artículo 636 hace parte del capítulo primero, el cual es generalidades. Perdón. Artículo 636. Obligación del avalista. El avalista quedará obligado en los términos que corresponderían formalmente al avalado, y su obligación será válida aun cuando la de este último no lo sea. Artículo 637. Indicación de la persona avalada. En el aval debe indicarse la persona avalada. A falta de indicación quedarán garantizadas las obligaciones de todas las partes en el título. Artículo 638. Derechos adquiridos por el avalista que paga el título. El avalista que pague o adquiera los derechos derivados del título o valor contra la persona garantizada y contra los que sean responsables respecto de esta última por virtud del título. Artículo 639. Obligación en la suscripción de un título sin contraprestación cambiaria. Cuando una parte, a sabiendas, suscribe un título sin que exista contraprestación cambiaria a las obligaciones que adquiere,
Las partes en cuyo favor aquella prestó su firma quedarán obligadas para con el suscriptor por lo que éste pague y no podrán ejercitar contra él las acciones derivadas del título. También podemos decir que en ningún caso el suscriptor de que trata el inciso anterior podrá oponer la excepción de falta de causa onerosa contra cualquier tenedor del instrumento que haya dado por este una contraprestación, aunque tal hecho sea conocido por el adquiriente al tiempo de recibir el instrumento. Pasaremos al artículo 640, suscripción de títulos por mandatarios o representantes. Cuando el suscriptor de un título obre como representante, mandatario u otra calidad similar, deberá acreditarla. La representación para suscribir por otro título o valor podrá conferirse mediante poder general o poder especial, que conste por escrito, no obstante, quien haya dado lugar los hechos positivos o con omisiones graves, a que se crea conforme a los usos del comercio, que un tercero está autorizado para suscribir títulos en su nombre. No podrá oponer la excepción que falta al representante en el suscriptor. Artículo 641. Suscripción de títulos por representantes de sociedad y por factores. Los representantes legales de sociedades y los factores se reputarán autorizados por el solo hecho de su nombramiento para suscribir títulos valores a nombre de las entidades que administren. Artículo 642. Suscripción de un título valor a favor de otro sin poder. Quien suscribe un título a valor a nombre de otro sin poder para hacerlo, se obligará personalmente como si hubiera obrado en nombre propio. La ratificación expresa o tácita de la suscripción transferida a quien le hace las obligaciones del suscriptor. A partir de la fecha de la suscripción, los actos que es necesariamente acepte la firma o sus consecuencias. La ratificación expresa podrá hacerse en el título o separadamente, según la preferencia del que lo use. Artículo 643. Emisión o transferencia de un título o valor de contenido crediticio. La emisión o transferencia de un título o valor de contenido crediticio no producirá, salvo que aparezca de modo inequívoco, relación que dio lugar a tal emisión o transferencia. Artículo 644. Derechos del tenedor legítimo o títulos representativos de mercancías. Los títulos representativos de mercancías atribuirán al tenedor legítimo el derecho exclusivo de disponer de las mercancías que en ellos se especifiquen. También le darán el derecho en caso de rechazo del título por su principal obligación, a ejercitar las acciones de regreso por el valor que en un título se fijó a las mercancías. Artículo 645. Documentos no sujetos a las normas sobre títulos valores. La disposición de este título no se aplicará a las boletas, fichas, contraseñas u otros documentos que no estén destinados a circular y que sirvan exclusivamente para identificar a quien tiene derecho para exigir la prestación correspondiente. Pasaré con el artículo 646. Títulos creados en el extranjero. Los títulos creados en el extranjero tendrán la consideración de títulos valores si llenan los requisitos mínimos establecidos en la ley que rigió su creación. Artículo 647. Conceptos de tenedor de título valor. Se considera tenedor legítimo del título a quien lo posee conforme a su ley de circulación. Estos hacen parte del capítulo 1. Pasaré a nombrarle los demás artículos del capítulo 2, el cual se llama títulos nominativos. Bueno, artículo 648, características de los títulos. De los títulos nominativos, perdón. El título valor será nominativo cuando en él o en la norma que rige su creación se exija la inscripción del tenedor en el registro que llevará el creador del título. Solo será reconocido como tenedor legítimo quien figure a la vez en el texto del documento y en el registro de este. La transferencia de un título nominativo por endoso dará derecho al adquiriente para obtener la inscripción de que trata este artículo. Artículo 649. Autentificación de firma del transmisor. El creador del título podrá exigir que la firma del transmisor se autentique. Artículo 650. Registro de las transmisiones salvo justa causa. El creador del título no podrá negar la anotación en su registro de la transmisión del documento. La persona a quien se le haya transferido un título nominativo
podrá acudir a un juez para que haga la anotación de la transferencia en el respectivo registro, si el creador del título se negara a hacerla. Muchas gracias, profe, por su atención. Buen día, profesor. Mi nombre es Saúl Triana Núñez. Me correspondió el tema títulos a la orden, que va desde el artículo 650 hasta el artículo 667. También me correspondió el tema títulos al portador, que va desde el artículo 668 hasta el artículo 670. A continuación mencionaré de qué trata cada uno de estos títulos y la información que contienen sus respectivos artículos. Empecemos. En primer lugar tengo títulos a la orden. ¿Qué son estos títulos? Los títulos a la orden son aquellos que no requieren de un registro y se transfieren en dos maneras. La una es por la entrega directa al respectivo titular y la número 2 es transferible por endoso. ¿Qué es endoso? Según la ley, el endoso es la cesión de un título de crédito que una persona hace a favor de otra y lo hace constar así en el dorso del documento. Estos títulos se definen como aquellos que designan como titular a una persona determinada. Esa titularidad se recoge en el mismo documento. Debe ir el nombre del titular. Estos títulos deben llevar ciertas características o cláusulas para su respectiva validación. Las mencionaré enseguida. Número 1. Que sea a la orden. Número 2. Debe ser transferible por endoso. Número 3. Debe ser negociable. Número 4. Que se indique la clase de título valor al que corresponde. Un ejemplo es la letra de cambio. El siguiente tema que me correspondió son títulos al portador. ¿Qué son los títulos al portador? Pues son aquellos que no se expiden a favor de una persona determinada, tengan o no cláusula al portador. Con la sola tenencia de este título se identifica al portador y se faculta para el cobro. Con el porte de este título o este documento se legitima como titular al mero poseedor, a la persona que lo posea. Cuando exista una justa causa pues, para poseer este título y que esté dentro del marco legal. De lo contrario, no tendrá validación este documento. Algunos ejemplos de estos títulos al portador son el cheque, una orden de pago, un cupón, un bono, una acción, entre otras. Ese fue mi tema, profesor. Muchas gracias. Espero sea de su agrado.